Un gran y afectuoso saludo a cada uno de los maravillosos participantes de este animado foro chat. Es un verdadero placer tener la oportunidad de conectarnos y compartir este espacio tan enriquecedor. Permítame expresar mi gratitud por su presencia, ya que su compromiso y entusiasmo demuestran un profundo interés en el tema que nos convoca el día de hoy, el neurodesarrollo infantil. Este foro titulado Secretos del Cerebro Infantil Neurodesarrollo exploraremos los misterios y maravillas del crecimiento cerebral de las niñas y niños. A lo largo de nuestra conversación develaremos los conocimientos más recientes y valiosos sobre el fascinante proceso, con el objetivo de comprender mejor cómo se forma y se desarrolla la mente de los pequeños. Estoy muy emocionada de sumergirnos juntos en este apasionante tema, intercambiando ideas, experiencias, descubrimientos, nuevos horizontes en el ámbito del neurodesarrollo infantil. Prepárense para una jornada llena de aprendizajes, comprensión y reflexión. En el presente foro realizaremos una breve revisión sobre lo que se entiende por neurodesarrollo, así también sobre los aportes que éste brinda en la primera infancia, además de la importancia que como docentes se tiene que conocer y entender cómo desarrolla el cerebro y sus características para entregar una adecuada estimulación. Es importante acotar que los cimientos de un futuro prometedor se forjan en los primeros años de vida, dejando una huella profunda en cada niño. En esta etapa crucial, el desarrollo cerebral, la salud, la felicidad, la capacidad de aprendizaje en la escuela, el bienestar e incluso el potencial económico en la vida adulta se ven influenciados. Durante estos años formativos, el cerebro de un bebé es una máquina prodigiosa, creando más de 1 millón de nuevas conexiones neurales por segundo, un ritmo vertiginoso que nunca se repetirá. Ya entrando en materia, es importante que un docente conozca sobre el neurodesarrollo, ya que el neurodesarrollo se refiere a la secuencia ordenada y coordinada de cambios que experimenta nuestro sistema nervioso a lo largo de la vida, lo cual nos permite adquirir habilidades funcionales nuevas y más complejas. Estos cambios son el resultado de procesos que involucran factores tanto biológicos como ambientales, los cuales interactúan de manera recíproca y flexible. Existe una base genética que interactúa con el entorno a través de las experiencias y la epigénica, y estos cambios ocurren en los periodos críticos y sensibles de la niñez. Es importante destacar que la estructura del cerebro se moldea mediante la experiencia y nunca es independiente de ella. El neurodesarrollo se basa en la plasticidad del sistema nervioso, que es la capacidad inherente y la dinámica del sistema nervioso central para experimentar cambios adaptativos en su estructura y funciones en respuesta de las demandas del entorno. La neuroeducación se basa en la idea que los procesos de aprendizaje y las respuestas emocionales son diferentes. Los docentes tienen conocimientos en estas disciplinas, desarrollan herramientas y estrategias que faciliten el aprendizaje de los alumnos. La neuroeducación establece una conexión entre el cerebro y las experiencias de aprendizaje y busca explicar los conocimientos neurocientíficos del ámbito de la educación con el objetivo de lograr un aprendizaje óptimo y eficaz. Es importante tener en cuenta esta disciplina, ya que brinda la posibilidad de comprender cómo aprenden las niñas y los niños, los adolescentes, y así poder crear un plan educativo adaptado a sus necesidades. De esta manera, evitarán perder tiempo enseñando cosas que no retendrán o diseñando juegos que no les permitirá aprender de la misma forma con que otros enfoques lo plantean. Se busca la utilidad de la enseñanza. La neuroeducación defiende principalmente que las emociones y el estado de ánimo afectan de manera positiva o negativa a las funciones cerebrales y, por lo tanto, a las habilidades del aprendizaje. Además, existen otras causas que influyen en el aprendizaje, como la genética, y los factores ambientales, como la higiene del sueño y la alimentación. En este sentido, es importante despertar emociones en las niñas, niños y adolescentes como docentes. El dinamismo, la creatividad y el enfoque colectivo sean claves para lograr que el cerebro funcione al máximo rendimiento. Las actividades relacionadas con los sentidos,
con la música o las artes servirán para despertar la curiosidad y fomentar el autodidactismo, entre otros logros. La neuroeducación implica avanzar con seguridad, entender que cada individuo tiene particularidades a la hora de aprender. Para comprender mejor, vamos a conversar sobre el fascinante tema del cerebro y cómo funciona este. Es esencial destacar que el cerebro no es un músculo, como erróneamente algunas personas creen, sino un órgano fundamental para nuestro funcionamiento. El cerebro desarrolla un papel crucial en el control de nuestros pensamientos, emociones, aprendizaje, memoria, movimiento y regulación de funciones vitales como el ritmo cardíaco, la digestión, la respiración, la temperatura y los sentidos. Además, el cerebro también desempeña funciones cognitivas superiores que nos permiten pensar, razonar, recordar, comunicar, gestionar nuestras emociones y formar opiniones, entre otras habilidades. Durante la primera infancia, se establece un periodo de gran importancia para el desarrollo cerebral, donde la alimentación adecuada, los estímulos enriquecedores, el cuidado amoroso son elementos fundamentales, especialmente durante los primeros 1000 días de vida del niño. Cada zona del cerebro tiene funciones diferentes. La parte frontal del cerebro es el centro de las emociones, la inteligencia y el razonamiento, influyendo en gran parte de nuestra personalidad. Los recuerdos se almacenan principalmente en los lóbulos temporales. El lado derecho del cerebro controla los músculos y la sensibilidad del lado izquierdo del cuerpo, así como las habilidades espaciales y la resolución de problemas. También están involucrados en actividades artísticas e imaginativas. El lado izquierdo del cerebro controla los músculos y la sensibilidad del lado derecho, además de ser responsable de la mayoría de las habilidades verbales y del lenguaje. El tallo encefálico, también conocido como el tronco encefálico, controla funciones básicas como la respiración, la circulación de la sangre, la deglución, los sentidos musculares de los ojos, la cara, la cabeza y el cuello. La parte posterior del cerebro, específicamente los lóbulos occipitales, controlan el sentido de la vista. El cerebelo, ubicado justo debajo de la corteza visual, se encarga de la coordinación, el equilibrio y el movimiento. Es importante destacar que la arquitectura básica del cerebro humano se desarrolla antes del nacimiento. La mayoría de las neuronas que una persona tendrá en su vida se produce durante la gestación y al nacer ya se han organizado formando la corteza y otras estructuras cerebrales importantes. Algo muy importante a conocer son las neuronas, ya que las neuronas son células especializadas en recibir, procesar y transmitir información a nivel intercelular e intracelular. Aunque estructuralmente son similares a otras células del organismo, tienen características especiales. Nuestro cerebro contiene millones de estas células, cada una de ellas especializadas en diferentes funciones. Por ejemplo, las neuronas sensoriales envían información sensorial al cerebro desde los ojos, los oídos, la nariz, la lengua y la piel, mientras que las neuronas motoras transmiten mensajes desde el cerebro al resto del cuerpo. Todas las neuronas se comunican entre sí mediante un complejo proceso electroquímico y establecen conexiones que afectan nuestra forma de pensar, aprender y movernos. Otro aspecto fundamental en el neurodesarrollo es la neuroplasticidad o plasticidad cerebral. Ya lo nombré anteriormente. La neuroplasticidad es la capacidad inherente del sistema nervioso central para experimentar cambios adaptativos, estructurales y funcionales en respuesta a las demandas del entorno. Como docentes es importante familiarizarse con este término, ya que los procesos de aprendizaje, las conexiones sinápticas permiten que el cerebro establezca caminos que faciliten el flujo de la información de manera más eficiente, generando aprendizajes significativos que se incorporen en la memoria a largo plazo. En términos más simples, las neuronas se adaptan a los cambios y absorben la información, adaptándolas en nuestro cerebro.
Es importante conocer, además, que intervienen factores en el neurodesarrollo en la primera infancia. Estos factores pueden ser tanto genéticos como ambientales y pueden influir en el desarrollo del sistema nervioso central del niño después de la gestación hasta después del nacimiento. Algunos de los factores ambientales más comunes que pueden afectar el neurodesarrollo son el consumo de tabaco, la depresión materna, el consumo de drogas y alcohol, la malnutrición, la exposición a toxinas ambientales como el plomo, las infecciones en la madre durante el embarazo o en las primeras semanas del bebé, el trauma y el estrés. Además, así existen factores promotores de hábitos que contribuyen a un buen desarrollo, como promover la salud preconcepcional entre las mujeres en edad fértil, para adoptar comportamientos saludables antes de quedar embarazadas, así como brindar cuidados prenatales y postnatales adecuados. Es importante destacar que el cerebro comienza a crecer desde la tercera semana de gestación, por lo que vivir el embarazo de manera saludable, asistiendo regularmente a los controles de salud, manteniendo una alimentación adecuada y brindando estimulación y alimentación y afecto al recién nacido contribuyen a su desarrollo integral. Por otra parte, debemos conocer y profundizar sobre un tema importante, los neuromitos. Y los neuromitos son las falsas creencias que tenemos sobre el desarrollo cerebral, las malas interpretaciones o afirmaciones entendidas fuera de contexto, de hechos científicamente establecidos sobre el funcionamiento del cerebro que han sido aceptadas y aplicadas erróneamente en el ámbito educativo. Son muchísimos los neuromitos. Les nombraré algunos nada más. Por ejemplo, hay uno que dice que solo utilizamos el 15% de nuestro cerebro. En realidad, utilizamos todo nuestro cerebro. No hay una reserva de materia neural esperando a ser utilizada. Otros neuromitos son: las neuronas no se regeneran cuando no somos adultos. Esto es falso. El cerebro adulto produce nuevas neuronas constantemente. Otro neuromito dice: el cerebro gasta más de la mitad de la energía de nuestro cuerpo. Si bien las células nerviosas tienen alta necesidad energética, el cerebro solo utiliza aproximadamente el 20%. Otro neuromito: los niños prematuros tardan más en alcanzar los hitos del desarrollo. Los bebés prematuros llegan a los hitos del desarrollo a la misma edad que los bebés a término, considerando su edad corregida. Otro neuromito: el alcohol mata neuronas. Aunque no mata las neuronas, el alcohol puede alterar el funcionamiento del cerebro. Otro neuromito dice: no existe un hemisferio del cerebro que utilice más que el otro. La evidencia científica ha demostrado que ambos hemisferios cerebrales se utilizan de manera equitativa y trabajan en conjunto de manera coordinada. Siguiendo con los neuromitos, hay uno que dice, y contradiciendo la creencia popular, que el cerebro funciona mejor bajo presión. De hecho, el estrés normalmente tiene un efecto negativo en la función cerebral. El exceso de estrés puede dificultar el pensamiento claro, la concentración y la toma de decisiones. Otro neuromito que dice que el cerebro aprende el cerebro aprende según el sexo, según el género, pues no hay estudios científicos que respalden esta idea. El proceso de aprendizaje es similar para los hombres y para las mujeres y está determinado por factores como la motivación, la atención, la práctica, más que por las diferencias de género. Y el último por este momento: si sufrimos un accidente, el cerebro se ve afectado. No necesariamente significa que el daño cerebral sea permanente. Es importante tener en cuenta la increíble plasticidad del cerebro humano, también conocida como neuroplasticidad. Incluso después de un evento cerebral grave, como un derrame, el cerebro tiene la capacidad de recuperarse con el tiempo y establecer nuevas conexiones neurales. Siguiendo con aspectos significativos sobre el neurodesarrollo,
hablaremos un poco sobre las neuronas espejos. Las neuronas espejos son un tipo especial de células motoras que se encuentran en la corteza premotora y el lóbulo parietal inferior del cerebro. Estas neuronas se activan tanto cuando realizamos una acción como cuando observamos a alguien que la realiza. Las neuronas espejos desempeñan un papel fundamental en la imitación, que es la clave en el proceso de aprendizaje. Desde el nacimiento, estas neuronas están activas y nos permiten aprender. Por ejemplo, aprender a comer, a vestirnos, a hablar, entre otras habilidades. Además, son importantes para planificar nuestras propias acciones y comprender las intenciones detrás de las acciones de los demás. Estas neuronas son responsables de que imitemos ciertos comportamientos que presenciamos en otras personas, por ejemplo, como bostezar, rascarnos, toser. Se ha observado que se activan las mismas áreas cerebrales que se activarían si estuviésemos realizando estas acciones nosotros mismos. Podemos ver en funcionamiento en los primeros meses de vida cuando los bebés imitan expresiones faciales o gestos de las madres como sacar la lengua. Estas características explican el aprendizaje por imitación, uno de los mecanismos de aprendizaje que es más utilizado por el ser humano. Las neuronas espejo son células nerviosas pequeñas que se encuentran en el cerebro y se denominan neuronas motoras. Su función principal es generar disparos eléctricos que producen una acción, ya sea al realizarlas o al observarlas, como dijimos anteriormente. Estas neuronas también pueden inhibirse o excitarse en respuesta a las emociones. De hecho, cuando percibimos emociones en los demás, nos contagiamos de ellas a través de estas neuronas. Esto explica por qué sentimos más atraídos por personas alegres y divertidas, ya que nos contagiaremos de sus emociones a través de estas neuronas. Del mismo modo, se ha demostrado que observamos a las personas sometidas a estrés genera estrés en nosotros mismos, lo que resulta en la producción de cortisol, la hormona del estrés. Las neuronas espejo cumplen diversos roles, por ejemplo, como ya lo dije anteriormente, la imitación, se activan al realizar una acción y también al observarla en otra persona. La comprensión de las intenciones del otro. Las neuronas espejos nos permiten comprender la intención de otras personas al observar sus acciones. La comprensión de las emociones y el desarrollo de la empatía. Estas neuronas se activan cuando percibimos o evocamos una emoción. Nos ayudan a entender y descifrar mejor las emociones de los demás. Al visualizar las emociones en el rostro de las personas, podemos experimentar la misma sensación, lo que nos permite empatizar con ellos. Por esta razón, algunas personas las llaman las neuronas empáticas. Para finalizar este foro chat, es importante recordar que el neurodesarrollo infantil es el resultado de las interacciones de los factores genéticos, psicológicos, sociales y juega un papel fundamental en el crecimiento y desarrollo de las funciones cognitivas de un niño. Es importante comprender y reconocer estos factores para identificar posibles riesgos y alteraciones del sistema nervioso y en los subsistemas relacionales, los cuales podrían tener un impacto negativo en el desarrollo del niño. Esta comprensión nos permite tomar decisiones adecuadas e intervenir de manera oportuna. El conocimiento sobre cómo se desarrolla el cerebro y el sistema nervioso central nos ayuda a detectar diferentes problemas en las niñas, niños y adolescentes. Al comprender el proceso de desarrollo del cerebro de cada niño, podemos proporcionar una estimulación adecuada y adaptar a sus necesidades individuales. Es esencial brindar una estimulación adecuada desde el nacimiento para promover un desarrollo neurológico óptimo, lo cual influirá en sus habilidades de aprendizaje, adaptación y desarrollo social. Es importante tener en cuenta los antecedentes de los niños, ya que estos nos proporcionan información relevante sobre las posibles dificultades que pueden enfrentar. Sin embargo, es crucial evitar la sobreestimulación. En su lugar, brindemos un cuidado y acompañamiento adecuado durante su crecimiento. Un niño que se siente cuidado y acompañado desarrollará una imagen positiva de sí mismo, lo que le permitirá enfrentar nuevas experiencias con confianza.
Esto a su vez facilitará la adquisición de aprendizajes diversos y promoverá un mayor desarrollo de sus habilidades y potencialidades.